La contabilidad es la ciencia que se va a dedicar a registrar, representar, sintetizar y medir el patrimonio de la empresa. Registrar, pues registrar todas las anotaciones que se hacen en el patrimonio de la empresa. Si compramos, si vendemos, si de repente tenemos un incendio y el patrimonio eh, pierde valor, etcétera, de la empresa, ¿no? Todo esto lo iremos registrando, pero siguiendo unas normas, que son toda la normativa contable. Después, la contabilidad va a representar el patrimonio de la empresa, también siguiendo unas normas, por grupos, para que nosotros, al ver la contabilidad de una empresa, tengamos una imagen real de lo que vale el patrimonio de esa empresa. Se va a dedicar a sintetizar, a resumir por partes, ¿vale? Para no tener que ir parte a parte, cuenta a cuenta, y va a medir, va a valorar el patrimonio de la empresa. Y todo esto lo va a hacer la contabilidad con un objetivo. ¿Qué va a ser? Con un triple objetivo. Interpretar los resultados de la empresa. Bien, interpretar si la empresa ha ganado, ha perdido dinero y sobre todo en qué y por qué. ¿Vale? Para conocer, muy importante para conocer cómo evoluciona nuestra empresa. Y hay que saber interpretar esos resultados. No me sirve que me digan, no, yo he ganado 1000. Bien, ¿cómo los has ganado y de qué? Porque a lo mejor tu actividad económica te está haciendo perder dinero, pues la actividad empresarial, pero de repente has tenido suerte porque te ha tocado 1000 euros en un décimo de la lotería. Entonces, tenemos que saber si eso lo hemos ganado por casualidad o realmente lo hemos ganado porque la empresa está haciendo una actividad de explotación correcta y, y en progresión va mejorando. Después nos va a ayudar la contabilidad, nos va a ayudar a conocer la situación económica de la empresa. Es decir, la composición del activo y del pasivo. Y después la situación financiera de la empresa. ¿Tiene recursos? ¿No tiene recursos? ¿Debe mucho dinero? ¿Debe poco? ¿Debe mucho dinero a devolver a corto plazo? ¿O lo debe que ya lo devolverá más adelante, entonces puede estar a corto plazo tranquila? Pues toda esta información nos la va a dar la contabilidad. Y es muy importante, la contabilidad es como este lenguaje que tenemos que seguir todos siguiendo una normativa contable para informar. Y sobre todo informar no a nosotros, que somos los empresarios, sino a terceras personas. Cualquier esta información de informar a terceras personas, a terceros, tenemos que hacerlo siguiendo un lenguaje, el lenguaje contable, la normativa contable, siguiendo la contabilidad, porque si no, nadie podría leer e interpretar nuestra empresa. Es lógico que todos sigamos ese mismo lenguaje para que estas terceras personas ajenas a la empresa se informen simplemente cogiendo nuestra contabilidad. Si yo llevo una contabilidad con un lenguaje y unas reglas mías propias, cuando yo dé mi contabilidad a un tercero para que la lea, no la sabrá leer, ni la sabrá interpretar, ni sabrá medir, ni sabrá conocer la situación financiera, ni sabrá conocer, solo lo sabré yo porque es un lenguaje propio. Pues entonces no sería viable, sino que todos tenemos que seguir una normativa contable que encima se lleva haciendo desde hace muchos años. ¿Vale? ¿Para qué? Para informar a terceros. ¿Y estos terceros quiénes son? Pues, por ejemplo, Hacienda, bancos, accionistas, clientes, proveedores, los mismos directivos de la empresa, porque tienen que saber los directivos de la empresa si la empresa va bien, si lo están haciendo bien o no. ¿Vale? Pues toda esta gente tiene que conocer un lenguaje y el lenguaje es el de la contabilidad. Por eso no podemos cada empresa llevar nuestro propio lenguaje de la contabilidad porque si no, nadie nos entendería. Entonces tenemos que seguir unas normas contables para que todo nos entienda. Entonces, por ejemplo, cuando Hacienda nos pida
nuestra contabilidad, se la daremos y la interpretará y la leerá. En función de esta contabilidad, dirá, sí, estáis contabilizando bien y ya habéis pagado bien los impuestos. O no, hay errores en la contabilidad y tenéis que corregirlo. O, por ejemplo, cuando vamos a pedir un préstamo a un banco, el banco lo primero que nos va a hacer es pedir la contabilidad. Entonces, esa contabilidad tiene que estar bien hecha y el banco la va a interpretar y en función de los resultados que tenga la contabilidad de nuestra empresa, pues va a decir, sí, veo que tenéis buena evolución, veo que tenéis buenos beneficios, bueno, veo que estáis bien equilibrados entre lo que debéis y lo que no debéis, entonces veo viable daros un préstamo, por ejemplo. O, por ejemplo, los accionistas también. Si un accionista quiere invertir en mi empresa, lo primero que va a hacer es pedirme la contabilidad de mi empresa. Tiene que estar mi contabilidad perfectamente hecha en función de la normativa contable vigente, no contabilizada a mi manera, porque si no el accionista no la va a entender y como no la va a entender, pues no va a querer invertir en mi empresa. ¿No? Ahora bien, si la entiende y la ve correcta, pues a lo mejor nuestro accionista dice, pues me interesa y voy a invertir. Es decir, nos da dinero para que nuestra empresa siga para adelante y haga proyectos nuevos, etcétera. Por ejemplo, también los clientes. Nuestros clientes también muchas veces van a querer conocer cuál es nuestra situación económico-financiera, cuál es nuestra contabilidad. Porque, por ejemplo, a lo mejor la contabilidad puede demostrar que nuestra empresa está en una situación de quiebra. Entonces, el cliente dice, uff, pues no, prefiero no comprarte a ti, sino comprar a otra empresa que financieramente y contablemente está bien asentada, porque no, el cliente no asumirá tanto riesgo al darme el dinero a mí, ¿vale? Al darme el dinero a mí para producirlo. Yo, por ejemplo, si una empresa, por ejemplo, de coches, yo quiero comprarle un coche que vale 20.000 euros y me dice que le tengo que pagar 15.000 por adelantado, pues si es una empresa que tiene una mala contabilidad, tiene pérdidas, está quebrada, yo no me atreveré a darle esos 15.000 euros por adelantado. Ahora bien, si es una empresa que está bien asentada, que su contabilidad es real y está equilibrada financieramente y económicamente, pues no asumiré tanto riesgo si le doy 15.000 euros por adelantado. Lo más probable es que me llegue el coche y no tenga ningún problema. Lo mismo pasa con los proveedores. Un proveedor, si quiere trabajar conmigo y las cantidades ya son importantes, lo primero que va a hacer es pedirme la contabilidad. Claro, si yo le hago un encargo a un proveedor y le digo que me venda y que, yo qué sé, millones de ladrillos, claro, el proveedor va a poner en marcha toda su maquinaria para venderme a mí millones de ladrillos. Entonces, el proveedor, el fabricante de ladrillos, va a querer saber si realmente yo se los voy a poder pagar esos ladrillos. Y si financieramente y económicamente estoy bien. Por eso me va a pedir la contabilidad y la va a tener que leer, ¿vale? Porque si no, el proveedor no se va, si mi contabilidad no es correcta o no está bien, el proveedor no se va a arriesgar a poner una maquinaria en marcha porque a lo mejor nosotros no le pagamos, no tenemos capacidad financiera para pagarle, entonces él podría poner en serio riesgo su empresa, porque poner su maquinaria en marcha vale dinero, que el proveedor la va a tener que adelantar. Lo mismo, los directivos de las empresas necesitan conocer la contabilidad, ¿vale?